a apoyar a los más vulnerables. Y en la lucha contra la pobreza en este país y en otros países veo que perfectamente estamos sobre las mismas líneas. No me sorprende que ahora estoy viajando en Latinoamérica. Ayer estuve en Brasil, hoy día acá en Perú y mañana estaré en Colombia. Solo me he reunido con personas que dicen, bueno, hemos trabajado muy bien con el fondo, así que es contrario a la impresión que se tenía. Bueno, probablemente no era su impresión, pero quizás eso es el hecho de que Latinoamérica le está yendo bien porque por primera vez en su historia la mayoría de los países en Latinoamérica están implementando las políticas correctas y los resultados están ahí, altos crecimientos y probablemente bastante sostenible y el desempleo cayendo y superándose niveles de pobreza, etcétera. Cuando vemos esto, vemos estos encuentros, cada país tiene diferentes desafíos. México está muy vinculado con lo que ocurre en los Estados Unidos. Le está yendo mejor que los Estados Unidos, pero no pueden estar completamente inmunes a lo que ocurre en los Estados Unidos. Otros países trabajan más en lo social, otros más en crecimiento, pero en conjunto. Lo que se ha hecho en Latinoamérica durante esta crisis es un muy buen ejemplo de que yo doy en todo el mundo a los países, cuando me reúno en alguna parte del mundo, algunos países, bueno, debiéramos tener políticas más heterodoxas. Y yo digo, ¿qué es política heterodoxa? ¿Es la política boliviana? La política de Bolivia no es propiedad de nadie, no es ortodoxa ni ortodoxa, sino tener este sentido común de tener una política equilibrada y lo que han empleado. Y eso es lo que cada uno de ustedes hace. Así que estoy muy contento de ver que hoy en día Latinoamérica tiene el entendimiento. Nosotros cambiamos, ellos cambian, y todos aprendemos del pasado y tienen un claro entendimiento de lo que tiene que hacerse para lograr gran Bueno, de esos crecimiento. cambios espirituales también que se dan en organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, seguiremos hablando cuando regresemos de la pausa en este programa en directo con el Fondo Monetario Internacional que les presenta Canal N. Seguimos en directo con el Fondo Monetario Internacional, una presentación de Canal N. Y antes de la pausa, el director gerente nos hablaba de los cambios que se han producido en América Latina, los cambios que él considera beneficiosos y de los cuales dice estar satisfecho de ver en la región cada vez que viaja por ella. Sin embargo, aunque tenemos aquí historias de éxito, podríamos decir, 4 países que han sorteado bien la crisis y que parecen bien encaminados en sus economías actualmente, América Latina es una región que históricamente ha presentado algunas historias de fracaso, pongámoslo en el otro lado. Hace 10 años países como Colombia o Brasil tenían problemas para manejar sus deudas, tenían algunas complicaciones graves que fueron corregidas eventualmente. Pero la pregunta es, ¿está América Latina ya inmune de volver a caer en esos desequilibrios, de volver quizá a esas políticas que hace 10 años no existían y que no habían permitido construir economías sanas? En Latinoamérica se ha avanzado mucho, hay estabilidad macroeconómica, eso nos ha permitido diseñar políticas públicas que están aliviando la pobreza en la región, que están redistribuyendo mejor el ingreso. Pero yo creo que no debemos de dar por sentado que eso pues va a seguir para siempre en la región. Costó mucho trabajo consolidarlo y hay que procurarlo y hay que cuidarlo. Y también con eso también va una pregunta que es muy relevante, que es el tema de las libertades políticas, de las libertades sociales, de las libertades económicas en la región. Y sin ninguna duda es algo por lo cual tenemos que trabajar día a día. Nuestros sistemas políticos deben de dar rendición de cuentas a los ciudadanos, debemos de dar buenos resultados, debe mejorar el ingreso de las familias, debemos de aliviar muchos de los retos sociales que tiene nuestra región y en la medida en que podamos ir consolidando todo esto, estaremos entregando buenas cuentas y estaremos convenciendo a la sociedad y a nuestros ciudadanos de que la responsabilidad económica, la prudencia en el manejo de las finanzas públicas tiene rendimientos muy claros y rendimientos de largo plazo. Pero ministro Graboz, el riesgo de que el factor político termine desbaratando lo que se ha hecho económicamente en América Latina, porque no todos los países de América Latina, como bien dijo el director gerente, son historias de éxitos, ¿no? Hay otros países donde lo político precede a la lógica económica, podríamos decir. ¿Usted
¿Qué tanto cree que la región está a salvo de esto? ¿Cuánto se ha aprendido realmente? Yo creo que había un aprendizaje fuerte, por lo menos aquí en Perú es muy clara, la población en gran medida ha tomado un alto nivel de responsabilidad frente a fenómenos como la inflación. Hay un alto interés de todos a ejercer emprendimiento y participar de la dinámica global del comercio. Y efectivamente hay un reclamo de profundizar en las reformas microeconómicas que den mayor oportunidad a la población. Es cierto, en el Perú se ha reducido de manera muy importante la pobreza, hemos bajado de niveles del 50% de la población debajo de la línea de pobreza a 34% en los últimos años y creemos, y hemos mejorado inclusive la distribución del ingreso, pero creemos que tenemos que profundizar más y eso requiere reformas de fondo en servicios sociales como el tema de educación, salud, profundizar las posibilidades de tener oportunidades para todos y eso implica, por ejemplo, reducir todas las trabas burocráticas que hacen muy difícil el emprendimiento y aumentar la competitividad de nuestra sociedad. Yo creo que son elementos que son fundamentales para que el crecimiento económico sea ya un crecimiento cada vez más inclusivo. Y eso parte siempre de tener una política macro sólida para poder incentivar el crecimiento, atraer más inversiones locales, desde el más pequeño productor hasta al gran inversionista, y que permitan generar una distribución del ingreso más justa, ¿no? Pero en el caso actual, ministro Lorenzo, parte de la recuperación económica en el mundo y en América Latina se ha debido a programas de ajuste que se han puesto en marcha para corregir algunos problemas. Esos programas tienen que, o sea, son temporales por definición, evidentemente, pero no existe el riesgo de que el factor político termine dominando cómo ha sido hasta ahora el manejo de esos programas y eventualmente esos programas sigan trabajando, introduciendo deformaciones en la economía. Hablando de la experiencia de mi país, diría que ese riesgo no solo no existe, sino que hay que explicar en el liderazgo político y la forma en que el liderazgo político ha actuado para entender esa compatibilidad entre logros macroeconómicos, estabilidad y avances muy notorios en materia de justicia social. Yo creo que cuando la política económica de un país trata de ser evaluada, ser medida y mirarse a sí misma de un modo distinto de lo que es la estrategia de desarrollo de los países, ocurren esas discordancias entre economía y sociedad, entre política y economía. Nosotros en Uruguay creemos que la base de sustentación de este proceso virtuoso que afortunadamente hemos vivido en estos años, nace de que la política económica contribuye a una estrategia política general. Y en ese sentido yo creo que ese efecto de cooperación natural de la estrategia económica con los objetivos de desarrollo del país es fundamental. Y más para un país como Uruguay. Uruguay es un país que tiene su sociedad, su cultura, una enorme preferencia por la equidad. Nadie entendería en Uruguay que hay progreso de la sociedad si el crecimiento económico no viene acompañado con mejoras sociales. Nadie lo entendería. Y de ahí que para nosotros es muy fácil casar y vincular la estrategia de crecimiento con la estrategia de equidad. Entonces, me parece que no hay que buscar la diferencia entre la política y la economía, es la forma en que se pueda sentar la política y su liderazgo sobre el impulso económico que llega a los ciudadanos. Yo creo que ese es el mensaje más importante de nuestra experiencia para transmitir a otros países. Claro, pero que, insisto que es una tentación, puede ser una tentación para cualquier gobierno hacer manejos económicos para tener ganancias políticas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todo gobierno quiere hacer manejos de política económica para obtener ganancias políticas, lo que lo debe hacer de manera sustentable y durable en el tiempo. Nosotros, el valor de la política fiscal, para nosotros en Uruguay, es el valor que tiene sostener los esfuerzos en las políticas de reformas, en políticas sociales, las inversiones en infraestructuras, el aumentar las políticas de apoyo a la innovación, el favorecer el clima de negocios. La política fiscal y toda la política económica está al servicio de objetivos políticos. Jamás hay que entender a la política económica, insisto, con objetivos propios. Los objetivos son los objetivos generales de los países. Y cuanto más entendimiento haya entre una y otra, más capacidad
de interactuar con la sociedad de manera mucho más proactiva, mucho más, con entendimientos mucho